Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, hoy estamos empezando esta actividad de capacitación junto al doctor Juan Antonio Travieso sobre los retos y desafíos del derecho en la actualidad, visiones desde la realidad internacional, los derechos humanos y la cooperación tecnológica. El doctor Travieso está acompañada por su colaboradora Yamila Barbieri, así que agradecemos a ambos dos por estar en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. También agradecemos a todas las personas que se están conectando para este encuentro, que es el primero de dos. Vamos a volver a encontrarnos la semana próxima, en este mismo horario, por este mismo canal, es decir, con el mismo enlace de acceso. Así que solo resta comentarles que vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del Instituto, para que puedan ahí descargar su certificado de participación. Esto será a partir de la finalización del próximo encuentro que dará finalización a este ciclo. Para ello, en este momento estoy compartiendo con ustedes en el chat un formulario para que lo completen y así den por acreditada su participación en este encuentro. Sin más, queda el espacio para preguntas a través del chat, o también si quieren intervenir de manera oral pueden levantar la mano de manera virtual para que les demos la palabra. Yamila, estás ahí, que nos está mostrando que levanta la mano. Ya te habilitamos la función para que puedas compartir la pantalla para el doctor y demás. Bueno, por acá nada más. Doctor, este espacio es suyo, muy agradecidos de que así sea. Lo escuchamos. Muchas gracias, Camilo. Bueno, muchas gracias. Ahí la veo a Yamila, todo perfecto. Gracias, Yamila. Te veo lo más bien. Muchas gracias por la colaboración. Así que vamos a tratar de ver ahora de ver la presentación. Tengo acá. Yamila, vamos a tener que ir como estábamos viendo recién. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la oportunidad. Bueno, buenísimo. Entonces, ya podemos empezar. Arranque nomás. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me siento muy, muy feliz de poder colaborar con la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que realmente siempre es un espacio amigo, es un espacio que privilegia el conocimiento, cosa que también es muy útil. Y realmente la primera parte de esta presentación es algo, bienvenidos al planeta Tierra, porque claro, si nosotros estamos pensando en de qué manera podemos manejar el derecho dentro de este espacio, bueno, tenemos que tratar de manejarnos en el planeta. Yo no sé si en los próximos años, fíjense ustedes que abajo del mundo se ve todo un espacio complejo. Yo no sé si en los próximos años, con la contaminación atmosférica y todos los problemas que estamos viviendo, yo no sé si en los próximos años no está esto de bienvenidos al planeta Tierra, quién sabe va a ser bienvenidos al planeta Marte, o bienvenidos a la Luna, porque ustedes habrán visto que ya hay distintos proyectos, se ha descubierto agua en Marte, y hay distintos proyectos que están actuando, que están trabajando, como para establecer, yo no sé si una sucursal, sino realmente no sabemos si algunas personas tienen información sobre el tema de hasta qué punto puede sobrevivir la Tierra. He leído algunos comentarios de distintos autores, filósofos, pero sobre todo científicos, porque los filósofos siempre tienen alguna salida, la salida intelectual, pero los científicos ahí es más complejo porque la situación no es tan buena. Ustedes habrán visto lo que hemos padecido hace unas semanas con esa tormenta, con el agua, con las inundaciones. En La Plata hubo unas inundaciones bastante complejas. En todos lados hubo tremendas inundaciones que están fuera de lo común. O sea, son acciones atmosféricas que realmente yo no sé si no están generando algún tipo de situación muy compleja, una situación muy compleja que es la de un planeta que está
yo no sé si está en decadencia. Ni hablar tampoco de los distintos conflictos que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo no solamente una época disruptiva, sino una época compleja, porque tenemos guerras, la palabra es guerras, que aparentemente, bueno, no están declaradas, porque ahora no se declaran las guerras, sino que directamente las guerras son solapadas. Tenemos conflictos, en todo el planeta tenemos conflictos. Deberíamos agradecer que nosotros, en la República Argentina, más allá de la situación que siempre nos caracteriza, porque somos un extraño país, más allá de las situaciones que nos caracterizan, tenemos paz. O sea, no tenemos guerra con nuestros vecinos nos llevamos bien. Fundamentalmente tenemos un vecino con el que hemos tenido algunos inconvenientes, que es Chile, y por suerte con Chile tenemos prácticamente nuestras cuestiones zanjadas, nuestros límites bien delimitados, bien establecidos. Con Paraguay también tenemos algunas diferencias con respecto a la vía del Paraná, a la forma de poder compartir las vías navegables. Con Bolivia también tenemos buen trato, salvo algunos temas que tienen que ver con la atención de los pacientes, porque tenemos problemas que en la Argentina tenemos una gran apertura y todos los pacientes, sean de la nacionalidad que fueran, son todos atendidos en los distintos hospitales sin pedirle ningún tipo de requisito, cuando realmente en algunos de los países vecinos se les exigen alguna clase de requisitos. Pero básicamente estamos en paz. Pero si damos vuelta a la hoja y empezamos a ver hacia el norte, vamos hacia el norte, en Estados Unidos hay una campaña feroz, porque los candidatos, sobre todo uno de los candidatos, es enormemente disruptivo. Incluso mientras está como candidato, está sobrellevando un juicio de carácter penal. O sea que esto es una situación que es fuera de lo común. Incluso con algunas declaraciones que son, yo podría decir intempestivas, lo voy a calificar con cierta bondad, como intempestivas. Me refiero al señor Trump, que incluso se refiere de una manera muy fea con respecto a los inmigrantes y todo esto. O sea que los inmigrantes son utilizados como mano de obra, pero después, cuando los inmigrantes empiezan a pedir algunos mínimos derechos, como para poder ingresar, etc., inmediatamente son resistidos. Pero nosotros en este planeta, nosotros siempre tenemos la gente del derecho, los juristas, tenemos el complejo de que todo se arregla por el derecho. Todo se arregla por el derecho. ¿Qué opinás, Amira? ¿A vos te parece que todo se arregla por el derecho? Mire, Doc, yo voy a disentir un poquito, porque si bien eso es lo que creemos, creo que tenemos también que tener en cuenta otro tipo de variables, no solo políticas, sino también económicas, culturales, que van a colaborar o no en la resolución de los conflictos. Por supuesto, no es solamente el derecho. Me gustó mucho esa respuesta, porque no es el derecho solamente. Uno siempre tiene una visión totalitaria. Entonces cree que el derecho es la solución de todos los problemas, y no es así, porque sin dudas hay cuestiones económicas, sociales, etcétera, y sobre todo en el área que trabaja Yamila, que es el área de los niños y toda la cuestión de la protección de los niños, o sea, con lo que realmente, pero en este caso el derecho está actuando para proteger al más débil, que es el niño, los niños, que son los que tienen una situación muy delicada. Vamos a la próxima filmina, si la podemos dar vuelta, a ver si podemos seguir a la segunda. Muy bien. Acá ven ustedes un mundo. Este es el mundo con las distintas banderas. Claro, es un mundo diverso. Es un mundo diverso y además no solamente explotado con los conflictos bélicos, me refiero al conflicto de Israel en la Franja de Gaza, con el terrorismo de Hamas, los distintos conflictos que estamos viviendo, el de Ucrania, que todos pensábamos que iba a ser más o menos
breve, sin embargo ya llevamos más de 2 años y no tiene miras de mejorar. O sea, prácticamente nos encontramos, y en el mundo realmente nos encontramos con que hay nuevas variantes y situaciones complejas. Otro de los temas que también afecta, y que siguiendo el criterio de Yamila, que no es solamente el derecho, sino el antiderecho muchas veces el que prima, porque hay mucha situación de corrupción en la política en distintos estados. Abrimos un diario, distintas presentaciones y vamos a ver que hay actos de corrupción en todas las geografías, con lo cual se complica porque ahí no es un imponderable de una situación internacional. Yo estoy recordando que, vamos a la próxima imagen, por favor, Yamila. Bueno, en realidad yo soy un profesor, no veo toda la imagen, voy a ver si la puedo, a ver si me la podés pasar un poquito, agrandar un poquito la imagen, por favor, Yamila. No, la anterior. ¿Y me lo podés bajar un poco, a ver? No, no es así. A ver, bueno, yo soy un profesor que realmente acá me presento con muchas horas de clase, o sea, así como hay pilotos con muchas horas de navegación, que hay muchas horas que tienen de recorrido. Los pilotos vieron ustedes que cuando viajan con un avión hacia el exterior, se van a encontrar que hay estos pilotos que son algunas personas que tienen canas, y dice, bueno, entonces siempre tienen entre sus antecedentes muchas horas de vuelo. Y bueno, yo escribí un libro hace unos años en la editorial Valido Perrot, que se llama Derecho Internacional Público. Me llevó un enorme trabajo. Yo le tengo un poquito de fastidio al libro, no al libro en sí mismo, sino a su contenido, porque el libro, hay dos formas de tener un libro, o pegado o cosido. Este es un libro que está pegado, e incluso a mí se me desarma el libro. Una cosa horrible, porque el libro tiene que tener solidez. Por eso que a veces yo digo que si no es mejor tener un libro que sea un libro electrónico, un libro, digamos, ese libro no vamos a necesitar tenerlo pegado ni despegado y podemos verlo con todo detalle en todos sus espacios. Así que realmente vamos a trabajar con esta situación. Vamos a ver si podemos terminar, pero de todas formas, el plan que tengo y que les propongo, si están de acuerdo a los alumnos, es no hacer ningún recreo y terminar unos minutillos antes, para que ustedes no se cansen tanto. Y yo tampoco. Así que vamos a la próxima imagen, por favor, en donde vamos a empezar a reflexionar sobre la situación del derecho. No se puede bajar. Ah, ya sé cómo voy a hacer. Lo voy a ver desde mi otra computadora. A ver si me dan un minutito. Si me dan un minutito, yo lo voy a ver, lo voy a ir siguiendo de... ¿Los alumnos están viendo la presentación completa? ¿Alguien que puede contestar? Desde acá yo veo que se comparte completa la imagen, no sé si los alumnos la verán bien. Ahí veo caras de afirmación igual, así que me parece que la ven bien. Completa. Entonces yo voy a ver la presentación desde otra computadora. Así que si me permiten unos segundillos, vamos a ponerlo. Y entonces, la voy a ver desde mi computadora, que va a ser más fácil. Porque no veo nada, ¿eh? Muy bien, ya, ahora sí que la veo completa. La veo completa en mi computadora.
Entonces, claro, medio siglo de profesor en 3 horas de clase. Acá va a ser medio siglo de profesor, no en 3 horas, sino en 2 horitas. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Pero ahora vamos a ¿qué es el derecho internacional? O sea, porque es lo que hemos trabajado durante muchos años, en lo que trabajo yo, en lo que trabaja Yamila. Y siempre, digamos, todo comienza con una definición. ¿Qué es el derecho internacional? Y bueno, es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también la de estos con otras entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional, o sea que son sujetos de derecho internacional. Me estoy acordando que uno de los temas claves cuando uno empezó a estudiar derecho era el tema de la subjetividad. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y acá decimos, bueno, conjunto de normas jurídicas. O sea, todas las normas jurídicas que rigen las relaciones. Sin dudas, si nosotros hacemos un pantallazo, vamos a tener, en primer lugar, las distintas normas como tratados, costumbres, principios generales del derecho, que están establecidos esas normas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En realidad, claro, con toda la situación que estamos viviendo, y las situaciones que estamos viviendo, esta situación de anomia, incluso muchos autores, algunas personas desde la literatura, están planteando esta situación de toda esta situación compleja que se vive. Y uno de los debates más antiguos pero digamos bastante real, es el tema con la relación a la existencia o no del derecho. Claro, por un lado, están siempre los negadores radicales, los que dicen que esta disciplina no existe. Y dicen que ante las carencias, claro, no hay legislador, no hay nadie que dicte las normas específicas para poder establecer las relaciones entre los estados y distintos sujetos. La coacción. Bueno, ¿de qué manera se ejerce la coacción? Muchas veces tenemos la sensación horrible de que ante situaciones complejas, como sucede con la presentación que se hizo en Sudáfrica con relación a los actos de Israel en el conflicto armado con el terrorismo de Hamas. Y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hay algún tipo de acción? Y ahí se planteaba si había genocidio o no. Pero no hay uno dice, bueno, pero está la Corte Internacional de Justicia, sí, pero no tiene facultades. Incluso la Corte va tomando decisiones que muchas veces son excesivamente diplomáticas. No hay una coacción centralizada. Muchas veces yo cuando me presento, cuando veo en los portales las acciones que presenta, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, yo me pregunto, y muchas veces me planteo digamos, desde mi experiencia, que me encuentro ante un verdadero silencio ensordecedor. Algunas veces actúa, últimamente ha actuado, ha tomado una decisión por 12 votos contra 1, pero sin embargo uno tiene la sensación de que, claro, no hay una coacción centralizada. Entonces uno se siente un poco como alejado en este caso, ¿no? Un poco, bastante alejado. Yamila, ¿vos también sentís ese silencio ensordecedor con el Consejo de Seguridad? Sí, sin duda. Creo que el Consejo de Seguridad, si bien es un organismo que ha actuado en algunas oportunidades muy correctamente, no sería el caso. En la actualidad el Consejo de Seguridad no estaría apareciendo. Obviamente que debe responder también a su composición, pero creo que sería importante que se asuma una posición en ese sentido. Totalmente, claro. Y ni hablar de la Asamblea General. O sea, la Asamblea General donde están todos los estados representados y todos tienen el mismo voto. Porque no hay un voto ponderado. Porque en el Consejo de Seguridad decían, bueno, pero están los 5 miembros permanentes, que por supuesto tienen el poder de veto y se toma una decisión o no. Pero en cambio, en la Asamblea General, ¿cómo hacer para tomar algún tipo de decisión? La Asamblea General también está huérfana muchas veces de poder de decisión. Entonces, entramos en la próxima imagen,
por favor, si la pasamos para que las vean todos, yo la estoy viendo, que es las paradojas. Una situación paradojal, nos encontramos en toda esta situación. Paradojas y un laberinto. Un laberinto que es una figura muy clásica, casi absolutamente clásica. Siempre uno piensa en laberinto y siempre piensa en esos laberintos de las historias de Grecia, en donde se iban perdiendo las distintas personas que iban avanzando. Es generalmente cuando uno avanza en las distintas paradojas, lo que yo llamo las 7 paradojas, sin duda se empieza a perder. Se empieza a perder porque no sabe hacia dónde sigue. Fíjense ustedes las paradojas. Primero la política. Claro, la política es básica, no solamente para el orden jurídico interno, sino también para el orden jurídico internacional. Pero la situación política en el mundo hace que uno muchas veces tenga la sensación de que hay algo que uno no entiende. Por ejemplo, fíjense ustedes, si uno toma el caso de Rusia, ¿hasta qué punto las personas se encuentran habilitadas como para poder tomar decisiones o para poder incluso poderse negar? Los resultados, hubo elecciones y el señor Putin ganó por el 80 y pico por ciento. Ahora, claro, ganó por el 80 y pico por ciento, pero, mientras tanto, todos los días ustedes abren el diario, abren los periódicos, y van a ver que misteriosamente algún dirigente o militar o lo que sea, y bueno, tuvo un accidente, ¿se acuerda del grupo Wagner? Que dio la casualidad que tuvo un accidente con un avión donde murieron todos, o tiene una dificultad de salud, como el señor Navalny, un hombre joven que fue a dar un paseo y cuando se dio cuenta ya estaba muerto. Entre tanto ya, por supuesto que antes lo habían tratado de envenenar y se salvó la vida en Alemania de casualidad. O sea, cualquier persona que quiera presentarse como opositor, estoy poniendo el caso de Rusia, y va a tener muchas dificultades. Ni hablemos también de los opositores al régimen de Maduro. Ustedes habrán leído ahora que salió un nuevo delito, que es un nuevo delito que se ha anotado ahora, que es el de las acciones que ellos dicen del neoliberalismo o del fascismo. Entonces eso genera la posibilidad de que se pueda tener una acción en contrario. Mientras tanto, la oposición no puede participar. O sea, estoy hablando del caso de Venezuela. O sea, las dificultades que estamos teniendo. Ahora, no pensemos que todo es malo porque en algunas situaciones políticas está mejorando la situación. Por ejemplo, nuestro vecino Brasil va organizando su situación. Nuestro otro vecino Paraguay ha tenido elecciones y tiene su presidente como corresponde. Bolivia tiene su presidente, pero ya hay un conflicto político muy difícil de solucionar, porque en principio la Suprema Corte de Bolivia no autoriza la nueva presentación de Evo Morales. Chile, fíjense, con esta situación muy interesante, en donde ha ganado el socialismo, pero el socialismo no tiene control absoluto de la situación. Entonces, bueno, todo esto genera un laberinto. Empezamos a analizar políticamente una situación y no sabemos para dónde disparar. Luego tenemos la paradoja militar. Ni hablemos de lo que está pasando en este momento en Ucrania. Una guerra, podríamos decir prácticamente, estamos en guerra, yo opino esto, que prácticamente estamos ante una tercera guerra mundial, porque fíjense ustedes, Rusia ataca por un lado a distintos objetivos militares en Ucrania, y al mismo tiempo Ucrania recibe apoyo militar de armamentos de la Unión Europea. Entonces, claro, y lo que dice Ucrania dice, necesitamos municiones. ¿Qué opinas sobre la paradoja militar? O sea,
¿Te parece complejo? Creo que es un tema muy complejo que además también está atravesado por otras áreas, la económica, las políticas, ¿no? El poder militar no es igual en todos los países y creo que eso hace que la balanza no sea pareja. Es un tema muy complejo que creo que el derecho es apenas la punta del iceberg, ¿no? De la complejidad y la paradoja militar. Exactamente. Luego tenemos en tercer lugar la paradoja de la ciencia y la tecnología. O sea, cada vez avanza más la ciencia está indicando, pero fíjese, no sé si es a favor o en contra, porque ¿qué es lo que sucede? Han disminuido los nacimientos y la gente vive muchísimos años. Es muy normal ahora ver en un diario, en un periódico, en un portal, una persona que supera los 100 años y que está lo más bien. O sea, que está cada vez mejor. O sea, científicamente no hay nacimientos, los nacimientos han disminuido muchísimo, y las personas, como consecuencia del avance de la medicina, las personas sobreviven muchísimos años. Es lo que me decía el otro día un médico amigo mío, lo que sucede es que los remedios ahora curan, porque dice que hace 50, 60 años, los remedios eran situaciones aproximadas, todavía no había solución. Es como cuando, ustedes se acuerdan, cuando tuvimos la, la, la pandemia del COVID, y al principio no se sabía nada. Entonces decía, bueno, ¿cómo se produce el contagio? Ahora la OMS está diciendo con el COVID que también, que en su momento decían que no, que el COVID se puede transmitir por el mismo aire. O sea, en el mismo aire se transmite el COVID. Ni hablar de la situación que estamos viviendo en este momento, Brasil y nosotros, con el tema de la epidemia del dengue. O sea, todos nosotros tenemos a alguien conocido que está enfermo de dengue. Pero al mismo tiempo, además de esta ciencia que hace que no nazcan los niños y que los viejos puedan sobrevivir como si fueran jóvenes, además de eso tenemos la cuestión de la tecnología. En todo momento, fíjense ustedes que aparece este invento de Internet y voy a limitarme a los teléfonos. O sea, toda la cuestión de los teléfonos. El terremoto que se vivió hace poquitos días en Taiwán, ese terremoto fue filmado en tiempo real. O sea que, claro, todo el mundo tiene sus teléfonos y todo el mundo lo graba. O sea que en este momento todo se ve en una grabación, lo bueno y lo malo. O sea, el desarrollo de la tecnología, todo el tema del 5G, que realmente, quién sabe, el 5G hasta puede ser viejo en poco tiempo. Yo me acuerdo, hace unos cuantos años, cuando el gran proceso de adelanto fue el fax. Fue el fax. O sea que era directamente transmitir por fax. Y luego, cuando apareció el teléfono celular, al principio que eran como hablar en una caja de zapatos, pero después cada vez es más pequeño y más tecnológicamente más desarrollado. Entonces nos encontramos con que hay un desarrollo de una tecnología que, por supuesto, ¿quiénes tienen acceso a la tecnología? Ni hablar de la República Argentina. Si ustedes analizan que realmente es algo emocionante, si ustedes analizan la producción agropecuaria, la producción agropecuaria ha funcionado enormemente y se ha desarrollado de una manera inmensa a través de la tecnología. En este momento tenemos los casos de siembra directa. Esa famosa historia que se hacía de arado, que ustedes veían, el arado ya no existe más, directamente es por unos surcos y directamente va la semilla, que la semilla a su vez está tratada específicamente para que no la puedan atacar ni los distintos insectos, ni tampoco lo puede atacar las malezas, y cada vez tienen un desarrollo mayor. Por supuesto que también hay críticas por los glifosatos, etc. Pero la tecnología en el campo ha generado, y sobre todo en la Argentina, ha generado un desarrollo exponencial inmenso, que tiene mucha importancia para la situación de nuestros cultivos. Si ustedes analizan cuáles eran las cantidades que nosotros producíamos en materia de soja, trigo, etcétera, hace unos años, en los últimos 30 años y ahora,
se van a encontrar con una sorpresa, porque es impresionante la cantidad. Y además, la tecnología que hay para poder... Pero siempre hay una situación, la situación climática. Hemos vivido el año pasado una sequía, la famosa, el tema de la niña, una sequía absolutamente terrible que ha generado un descenso, pero igual descenso dentro de la enorme cantidad que existe en la producción. En cuarto lugar, tenemos la situación económica y social. Ahí, por supuesto, Yamila va a querer tener algún comentario. A ver, Yamila, ¿cuál es tu idea sobre la situación económica? No, mi idea respecto de la paradoja económica social se relaciona con que muchas veces, si bien las normas nos consagran un montón de cuestiones, en la práctica es muy poco efectiva esa consagración, ¿no? Y tenemos un montón de tribunales internacionales que también velan por mejorar la situación económica y social, pero que en la práctica poco se ve la mejora sustancial, ¿no? De más está decir que comparar internacionalmente distintos sistemas jurídicos y distintas realidades económicas hace que sea imposible que se crezca de manera internacional en cuanto a este tema, porque cada país tiene su complejidad y sus obstáculos a superar. Sí, a veces uno tiene la idea de que la situación, digamos, las definiciones en materia económico-social muchas veces están, están limitadas, no digo limitadas, sino que están dirigidas fundamentalmente en el orden jurídico interno, porque si uno analiza también en un periodo de medio siglo los distintos fallos de tribunales y la forma en que los tribunales van flexibilizando, y no solamente flexibilizando, sino atendiendo a los verdaderos problemas económicos y sociales de la sociedad, el tema de la mujer que se dedica a los cuidados, a la guarda, la mujer que tiene, estoy poniendo el caso de la mujer, ¿no? Que es el caso más típico en la situación económica social, porque la mujer está relegada, por más que hablamos de cierta cuestión del feminismo, que muchas veces yo me opongo mucho, no es que me opongo mucho, a mí me gustaría hablar más de la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, eh, pegar, digamos, un avance en cuanto a una situación en donde no nos manejemos con cupos, sino nos manejemos con igualdad. No que haya un determinado porcentaje de mujeres en el Parlamento, lo que sea, no. Iguales, la misma cantidad de hombres y mujeres, porque realmente somos todos iguales. Uno puede a veces pensar cómo se puede uno ocurrir. En la Argentina, por ejemplo, apareció el voto universal y secreto por Sáenz Peña. Y sin embargo, fíjense, desde vamos a decir 1910, 12 por ahí, y recién en 1951 la mujer pudo acceder al voto. O sea, la mujer no votaba, observaba qué es lo que sucedía en ese panorama. Y mientras tanto, la mujer, en muchos casos, estaba actuando, luchando. Estoy acordando de Juana Zurduy y todas esas mujeres patriotas, porque realmente la mujer luchó en nuestra independencia, apoyó a nuestros próceres de una forma increíble. Así como la mujer también apoyó a nuestros veteranos de Malvinas, a nuestros soldados de Malvinas. La mujer quedó absolutamente ante los 649 víctimas que nosotros tuvimos de esa guerra. Las mujeres quedaron llorando en un rincón. O sea que es muy triste esto, pero realmente la situación económica y social influye enormemente. Y luego, por supuesto, el quinto punto sería el aumento y la disminución de la regla de derecho. Porque por un lado decimos, no, ahora el derecho se cumple. Pero muchas veces pensamos, ¿y de qué manera este derecho va teniendo aplicación? A veces uno tiene la sensación de que es un derecho abstracto, que no tiene aplicación y que no tiene... Entonces, por un lado vemos un enorme aumento en determinadas instituciones, ¿no? Pero claro, muchas veces aparece como, estoy pensando en todas las distintas situaciones que tienen que ver con el grooming, con la lucha contra el bullying,
Pero mientras tanto, mientras estamos con todo esto, tenemos ataques de hombres a las mujeres, en donde directamente el asesinato está a la orden del día y cada vez aumentan más los crímenes. Entonces tenemos una situación en donde decimos, las normas se cumplen, pero por otro lado, las mujeres son víctimas de ataques de hombres en una lucha absolutamente desigual, en donde generalmente la víctima es la mujer. Muy grave la situación. ¿Tenés algún comentario, Yamila? No, no mucho que agregar. Creo que es una situación que pese a que existe normativa que protege las desigualdades, etcétera, hoy en día aún queda mucho por hacer en la práctica y con organismos también multidisciplinarios. Claro que sí, mucho por hacer, y realmente, bueno, estos espacios son espacios creativos como para poder desarrollar todo lo que tenemos para hacer, porque realmente en estos espacios del derecho nosotros no somos eh, testigos mudos, sino que precisamente tenemos que poner nuestra acción para poder luchar contra estos casos. ¿Y cómo es nuestra acción? Y bueno, en el punto 6, la educación. O sea, fíjense ustedes que a medida que ha disminuido la educación, el sistema de educación, estoy poniendo el caso de la Argentina, pero también lo podemos extender a otros países, en la medida en que ha disminuido el tema de la educación de nuestros hijos, de nuestras familias, etc. Porque claro, en este momento muchas veces, ¿cómo van a pensar en educarse si no tienen para comer? Estamos hablando de 47% de la población de la Argentina que está en el margen de la pobreza. O sea que la mitad de la población, estamos hablando de 47 millones, y de los 47, más de 25, 20 y pico de millones, que están en una situación de... Entonces, claro, la educación, no sé si lo vieron ustedes hoy, una noticia que a mí me espantó en el diario, de un chico de 6 años, que llevaba en su mochila una pistola 22 con 7 balas en la recámara. Entonces, ¿cómo? Yo pienso, cuando estoy pensando, claro, uno siempre hace una disminución, una simplificación conceptual, ¿no? Yo cuando tenía 6 años, o sea, a mí personalmente no se me hubiera ocurrido jamás pensar en un arma. Incluso más adelante tampoco, hoy tampoco. ¿Y qué pasa con todos aquellos jóvenes que dicen, y bueno, que lo dicen los políticos, ¿eh? Y bueno, como no tienen recursos, y bueno, van a salir con los fierros. Fierros son armas, a robar. Qué horrible. O sea, la educación es la clave. Y quiero hacer un recuerdo y un homenaje clave. Fíjense ustedes, la República Argentina. La República Argentina ha sido producto de la inmigración. Todos nosotros, de una manera o de otra, somos parientes de inmigrantes. Ahora, ¿qué pasaba? Los inmigrantes, nuestros parientes, iban escapando de Europa. Escapaban de la pobreza, digamos, ellos querían crecer, pero no tenían forma para crecer. En 1865, no hace mucho tiempo, nuestro extraordinario Sarmiento, ¿qué hizo? Hizo un censo. A ver, vamos a ver qué situación tenemos. ¿Y qué es lo que reveló el censo? Que no el 100%, pero más del 85%, 90% de la gente eran analfabetos. O sea, no sabían ni leer ni escribir. O sea, ¿cómo se puede generar un país si la gente no sabe ni leer ni escribir? Imposible. O sea, Sarmiento tenía claro, incluso hay algo interesantísimo. Sarmiento salía de la Casa Rosada, y cada vez esto es un hecho histórico, cada vez que se inauguraba una escuela, él salía de la Casa Rosada y la gente tiraba flores, iba hasta la escuela que se inauguraba. O sea que era un gran objetivo la educación. Y ni hablar de Roca, el general Roca, tan digamos, tan, en cierta forma, condenado por el tema, condenado muchas veces por ignorancia, por el tema de
digamos, qué pasó con los pueblos originarios y todos estos temas, cuando en realidad el que luchó más y el que combatió mucho más a los indios no fue Roca, sino que fue Rosas. Rosas está en los billetes. Rosas, por supuesto que fue terrible en la acción contra los malones y todo lo demás. Y yo quiero traer el recuerdo de Roca, porque Roca generó el otro clic que hay que hacer para poder ser un gran país. La ley 1420. Yo soy maestro normal, como se decían antes. O sea, yo enseñé a leer. O sea, además de enseñar derecho, enseñé a leer. Y saben una cosa, la clave ha sido, en nuestro país, la educación pública, gratuita y de calidad. O sea, ¿qué es lo que puso Roca en la ley 1420? ¿Qué manera de producir una revolución? Porque esas personas que eran analfabetos dejaron de ser. Y ya en 1920, la Argentina era un enorme país, con una gran producción, con gran producción agropecuaria, y ya no teníamos los analfabetos. ¡Qué extraordinario! A veces yo tengo una enorme, digo, qué extraordinario poder haber tenido esa visión, esa visión. Ni hablar de la situación de los límites, porque gracias al general Roca, nosotros prácticamente solucionamos todas, o por lo menos dejamos los grandes lineamientos de la solución de los temas limítrofes, en especial con Chile. Un problema, o sea que encaró la solución. Primero, tener efectivo nuestro territorio, después tener educados y después ir desarrollando toda la política en base a la generación de educación. Y de ahí saltamos al punto 7, que son los derechos humanos. Y acá los derechos humanos siempre aparecen cuando. Yo cuando hablo de los derechos humanos, inmediatamente se me prende una lamparita, una lucecita, que es, claro, si hablamos nosotros de las guerras y todo esto, la Primera Guerra Mundial, terrible, siniestra. Después la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah, el exterminio de un grupo de personas por el hecho de ser judíos o pertenecer a otras creencias. Y recién en 1945, por la Declaración de los Derechos Humanos del 48, ahí empezamos a ver, digamos, como que se va iluminando algo. Y ustedes dirán, bueno, pero son normas. No, pero las normas van generando como un piso de marcha. Y los derechos humanos son una clave como para poder establecer ese piso de marcha, que es la clave como para poder entender lo que es la sociedad. Claro, ustedes pueden decir, bueno, pero doctor, pasaron ya desde el 48, 50 hasta ahora, pasaron 70 años. Y, bueno, pero avanzamos. O sea, yo creo que no hay que renunciar a todas las obligaciones y todo lo que tenemos para hacer. Entonces, creo que estas paradojas son las que están pintando prácticamente toda la situación actual. ¿Alguna observación que tenés, Yamila? No, estoy muy, muy de acuerdo. Estamos de acuerdo, no discutimos en nada. Bueno, al mismo tiempo que hablamos de las paradojas, hablamos de los laberintos. O sea, cómo uno, digamos, entra ahí. Antes, yo me acuerdo cuando era niño que uno pensaba un laberinto, entonces decía, no, uno tiene que salir en el laberinto y salir con un hilo, y el hilo nos va a permitir que cuando tenemos que retroceder, vamos siguiendo el hilo y retrocedemos. Pero sin embargo, claro, en el derecho, el tema clave es la ética normativa, o sea, la metaética. ¿Hasta qué punto el derecho natural, por supuesto el derecho es el derecho positivo, ¿no? Pero el derecho natural es la base. Uno se pregunta muchas veces, mirando el mundo con una óptica de 2000 años, y uno dice, ¿qué pasó con los romanos? Podría también pensar de otros grupos políticos,
políticos, pero la política de los romanos es lo que pensaban en el derecho. Los romanos ocupaban prácticamente todo el escenario europeo. Hasta el nombre España es Hispania. Lo que sucede en la zona actualmente en conflicto en Israel era también ocupado por los romanos. Ni hablar de Egipto, en todos lados. Estaban los romanos y estaba su ciencia, su tecnología, su comercio y su desarrollo. Y al mismo tiempo sus normas. Uno se pregunta, en este momento, yo me acuerdo que hace unos años, no voy a hablar de quién, pero un gobernador hizo un acto en el que inauguró una canilla. Y esto está filmado, ¿eh? Así que está filmado. Inauguró una canilla. Y uno cuando va por Europa y cuando recorre y ve esas tremendas obras, esos acueductos, es increíble. El agua, no había agua, sin embargo el agua llegaba en base a unas construcciones impresionantes, unos acueductos extraordinarios que se desarrollaban. Ni hablar de lo que vemos en Roma. O sea, si uno va a Roma, pero ni hablar tampoco de las situaciones que se ven en otros espacios, en toda Europa, los teatros, o sea, los romanos. Ahora, ¿qué pasó con esos romanos? ¿A dónde está? ¿A dónde está Roma? O sea, lentamente parecería como que la sociedad, quizás el gran tema de por qué no se desarrollaron los romanos, es que los romanos no tuvieron la óptica que tuvo Roca, de integrar a todos en este gran proceso de creación. En cierta forma también algo lo integraron los franceses con libertad, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, pero el principio está muy bien, pero en pocos años lo que era una república se transformó en un imperio con Napoleón, que Napoleón además tenía que, el sueño de él era un sueño, yo no sé si era ese sueño o un sueño personal, pero extender la libertad, igualdad y fraternidad, extenderla a todo el mundo, toda Europa, Egipto, de todos lados. Pero sin embargo, yo creo que también era un sueño que en cierta forma muchísimos muertos hubo en esas guerras. Y cuando uno va a París y ve el Arco de Triunfo, en donde están reflejados todos los espacios y los distintos momentos en que Francia luchó en distintos escenarios, y uno dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, un principio, una cosa que a uno le llena el espíritu, que pensar que fue para tener libertad, igualdad y fraternidad. Pero yo no sé si fue eso, o si fue directamente un sueño de Napoleón de tener eso. El segundo laberinto es un laberinto personal. Nosotros, la Facultad de Derecho, no sé si ahora, pero ahora le voy a preguntar a Yamila, nosotros hemos sido influidos desde el comienzo de nuestras carreras en la facultad por un jurista extraordinario que fue Hans Kelsen. O sea, Hans Kelsen, digamos, impregnó todo el derecho. Todo el derecho lo impregnó y lo transformó en algo vivo y en algo concreto. En este momento, la pregunta es, mira, en este momento, ¿existe ese laberinto kelseniano o no? Cuando yo estudié, a mí me lo enseñaron. Yo estudié hace un par de años ya, pero creo que continúan enseñando Kelsen en las primeras materias, aunque sea. No sé si la impronta está a lo largo de toda la carrera, pero los primeros años sí. Es algo interesante. Kelsen, me estoy recordando una anécdota del profesor Caminos, lo ubicás, Yamila, ¿no? Sí, sí. El profesor Caminos, que murió a los 90 y pico de años, casi 100, y me contaba que él era como si fuera el Che Pibe, o sea, era el Che Pibe de Hans Kelsen. Y entonces, Kelsen estaba
él les llevaba todos los resultados que se iban produciendo en la reunión en la que se estaba discutiendo la Carta de las Naciones Unidas, y le llevaba todos los resultados a Kelsen. Y Kelsen lo recibía en la puerta y le llevaba todos los documentos. O sea que hay una relación interesante y hay, digamos, una situación en la que Caminos, nuestros Caminos, compartía su situación con Kelsen y le llevaba todas estas nuevas informaciones. Entonces, y el tercer laberinto es la ética y el derecho. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto en el que nosotros, quién tiene que predominar? ¿Cuál de los puntos predomina? Siempre estamos en ese laberinto de la ética y el derecho. Y acá se produce, y hay nuevos ejes, que es como había dicho en este momento, había dicho Yamila, que es la cuestión económica, social, la cuestión del género, ¿por qué no el género también? El género hacia la igualdad, hay nuevos ejes. Y quizás la tarea que tenemos todos, lo que ustedes están escuchando, los alumnos, etcétera, es el camino hacia esos nuevos ejes, construir nuevos edificios, así como se construyeron palacios, esos palacios enormes, palacios, que hoy en día cuando uno va recorriendo distintos lugares del mundo, los encuentra esos palacios deshabitados. En algunos casos son lugares de recorrido, pero no son, uno dice, bueno, ¿y por qué se hizo este palacio? A mí me pasó en varios lugares, sobre todo en Europa, en el que uno ve los palacios que generalmente están deshabitados. Incluso es algo muy curioso. El palacio se va, hay algo muy curioso, el palacio se va desapareciendo porque desaparecen el imperio, y al lado del palacio se va generando una ciudad, la ciudad pegada al palacio, que era prácticamente consubstanciada, algo interesantísimo. ¿Cuáles son los nuevos ejes? Los que dijimos. Pero siempre la pregunta es, ¿cómo salimos de este laberinto? Vamos a pasar a la próxima imagen. La próxima imagen, Camila, y entonces pasamos a los fundamentos. Y acá hay en general se han planteado dos puntos de vista, ¿no? Primero, la doctrina voluntarista. Claro, yo no voy a aceptar el derecho internacional si no lo consiento. El derecho internacional se funda en el consentimiento de los estados y en la voluntad de los sujetos. Esa teoría es subjetivista. Las críticas que se han formulado se refieren, por ejemplo, al caso de Hitler, que afirmaba, yo no tengo obligaciones hacia Francia o Inglaterra, tengo solo obligaciones ante el pueblo alemán. Que es también un voluntarismo muy parecido al derecho ruso, ¿no? Que el derecho ruso también. La objetivista, en donde dice que el derecho internacional se funda en una norma fundamental, Kelsen. Como hemos estudiado Kelsen todos nosotros. Y creo que es una base, ¿no? Porque Kelsen en realidad no existe en otras facultades, o no se ha estudiado tanto en otras facultades. Acá en la Argentina pegó muy fuerte Kelsen. Luego tenemos el problema del fundamento, por sí mismo es un problema extrajurídico. Y de ahí saltamos a la próxima imagen, que son las famosas tesis voluntaristas. Acá es, ¿por qué obliga el derecho internacional? Y ellos lo único que hacen estas teorías, describen el proceso de cómo se crean, cómo se fabrica la fábrica de las normas del derecho internacional. Y ahí tienen varias teorías. Una es la doctrina de la autolimitación de Hegel. La soberanía del Estado implica que no existe subordinación alguna más allá de las creadas por su propia capacidad para obligarse a sí mismo. Y eso hace que el Estado también pueda desobligarse. El derecho internacional público es la suma de los derechos estatales externos. Eso en realidad no es otra cosa que negar la existencia. No existe el derecho internacional. Luego tenemos la teoría de la voluntad común, de Trippel, que es un autor muy interesante que nosotros recorríamos con mucha asiduidad, pero que actualmente no está tanto es un autor clásico
O sea, no basta la voluntad de un solo Estado, es necesaria la concurrencia de dos voluntades, y dice que la voluntad se concreta en los tratados o costumbres internacionales. En realidad, el de la voluntad común es muy difícil no estar de acuerdo con él. Y por supuesto está la doctrina de la Unión Soviética, en donde se establece que son el acuerdo que regula las relaciones entre estados que pertenecen a sistemas económicos diferentes. Estas son las tesis voluntaristas. Vamos a pasar a la próxima imagen, que son las tesis objetivas. Estoy hablando mucho de tesis, pero bueno, espero que en algún momento vamos a hacer un pequeño comentario por parte de todos ustedes. Y en realidad, las objetivas explican el fundamento del derecho internacional fuera de la voluntad de los estados. Y acá tenemos el positivismo italiano con el gran Ancelotti, que por supuesto, digamos, construye todo el edificio del derecho internacional en el Pacta Sunt Servanda. Los tratados están para ser cumplidos. Claro, es un postulado hipotético, pero que impregna toda la realidad internacional. Lo que se dice es que, claro, el Pacta Sunt Servanda explicaría la voluntad, la validez de los tratados, pero no la de la costumbre y los principios generales de derecho. Yo me estoy acordando que precisamente había, digamos, todos teníamos una especie de corazoncito medio positivista, y seguramente con el normativo de Kelsen, ¿no? Positivista y normativo. Y me acuerdo que cuando yo cuando hacíamos nuestros cursos de doctorado, que era muy estricto, el curso de doctorado teníamos que aprobar materias durante 2 años, antes de hacer la tesis. Y precisamente en esos cursos de doctorado, justamente en esa época, estaba nuevita el tratado, la Convención sobre Derecho de los Tratados. O sea, estaba recién salidita recién salida. Y entonces, claro, eso, vamos a decir, de los 70, 1979, 70, recién salida la Convención de Viena. Ahora, ¿qué pasó con los tratados? Cambió mucho los tratados. Entonces, no podemos todavía regir por una norma jurídica de los años 70. O sea, estamos hablando de hace medio siglo. En el año 70 no existía Internet. No existía ninguna de las cosas que nosotros estamos acostumbrados ahora. Y por otro lado tenemos las teorías normativas, la de Kelsen, la norma básica, hipotética, que también es una especie de presión, y dice que los estados deben comportarse como lo han hecho por costumbre. Es una gran forma de poder plantear. Y luego está la sociológica, que siempre uno tiene su costadito sociológico, son postulados extrajurídicos de la solidaridad social, y hay autores como Politis, Duguy, El derecho es solo un producto social, Shell y Cabaret, son autores extraordinarios. A mí siempre me gustaban cuando estudiaba esos autores, siempre me sentía muy feliz. Incluso cuando he escrito algunos libros, siempre, de alguna manera, volvía a estos autores, a Duguy, a Shell y Cabaret. Me costaba mucho, acá como dice, el derecho está unido a la sociedad humana y no puede separarse de ella. Me costaba mucho separarme de esas teorías. Y luego las del derecho natural. No es otro que su calidad de derecho derivado de la ley natural o de la ley divina. Es lo que hacían los romanos generaban eso, y así le fue. Porque los romanos, como yo les comenté, al no incluir a toda la sociedad, digamos, se fue extinguiendo absolutamente. A ver si ahora le podemos dar un espacio a algunos de los alumnos para que hagan un comentario, si les interesa. ¿Alguno quiere levantar la manito? Yamila, tenemos Ya a alguien están que lo los levantó. micrófonos habilitados para que puedan tomar la palabra, así que pueden desmutearse. Bueno, pueden tomar la palabra algunos de los alumnos que quieran levantar la mano, porque hay algunos que son conocidos y que ya
No hay ninguna manito. Bueno, parece que están convencidos de todo lo que les he dicho. Bueno, entonces, vamos a continuar con la próxima. Ah, bueno, Yamila, a ver, Yamila, entonces, vamos a aprovechar que está Yamila. Bueno, vamos a romper un poco el hielo. No, respecto de las teorías, yo creo que cada uno en su formación personal y profesional, ¿no? Va tomando un poco de cada una de ellas, y también creo que depende en qué ejercicio uno tiene que hacer uso de ese derecho para ver cuál va a aplicar un poco más o un poco menos, ¿no? Uno tiene obvio su teoría predilecta, por así decirlo, pero creo que puede ir variando a lo largo de los años y dependiendo también los contextos. Vos cambiaste también, o sea, fuiste cambiando, fuiste pasando de una a otra. Yo fui cambiando, sí, por ahí yo era muy keynesiana en un principio y ahora podría llegar a decir que soy un poco más sociológica, pero bueno, Kelsen igual... Sí, es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí, de a poco igual, pero de a poco voy mutando. Sí, tenemos una especie de corazoncito sociológico, ¿no? Que vamos generando todo eso. Claro, el derecho natural no, pero sí la sociológica, uno pasa de esas teorías normativas y va, digamos, tratando de ir puliendo todo esto, ¿no? Bueno, como no tenemos, intentamos romper el hielo, pero parece que no se rompió nada, así que sigue. No, están todos muy atentos, me parece, Doc, me parece que hay que seguir. Ahí está Omar nos escribió, nos levanta la mano. ¿Qué dice Omar? A ver, ¿dónde está Omar? ¿Está hablando Omar? Omar, no te escuchamos, está silenciado. No te escuchamos, está silenciado Omar. Bueno, parece que no aparece Omar. Continúa silenciado, no sé si va a poder cerrarse. Bueno, después, en todo caso, vamos a ver la próxima imagen, que es un chiste. Próxima imagen. Ahí está. Dice, la comunidad internacional rechaza, digamos, los típicos discursos de la cuestión internacional. Rechaza la práctica barbárica de usar armas químicas en contra de la población. Muy interesante. Y sugiere que en su lugar se recurra a francotiradores, tanques y misiles, como hace la gente civilizada. Realmente esto no parece un chiste. Esto parece una realidad. Porque por una parte este doble discurso, ¿eh? No se puede usar armas químicas en contra de la población, hay que respetar a los niños, a los ancianos y a las mujeres, etc. Pero luego estos mismos, los que toman las decisiones, bueno, vamos a recurrir a francotiradores, tanques y misiles, como hace la gente civilizada. Esto parece un discurso de Putin, ¿no? No sé si, que por un lado, digamos, niega a todas las acciones como dice él, de los nazis, de los nazis, porque dice que en realidad Ucrania está, digamos, consustanciada con el nazismo, cuando realmente las acciones del nazismo son prácticamente de él, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora entonces, en la próxima imagen, cuáles son los principios generales del derecho internacional. Yo acá he hecho una especie de vademecum, ¿no? De los 10 principios, que son todas expresiones de buena voluntad, ¿no? No sé, no recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza, el famoso artículo 2.4, inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Es como es una roca fundamental este principio. Sí, una roca fundamental para lo que estudiamos, para lo que estamos en esta disciplina. Pero en la realidad, eso de no recurrir a la amenaza de la fuerza, no, dice yo en realidad, dicen los estados, no recurro a la amenaza por el uso de la fuerza, sino que yo estoy recurriendo directamente, estoy actuando en defensa. En defensa, yo actúo en defensa. El segundo tema es la solución de las controversias internacionales. Qué importante que es la situación de evitar todos estos temas. Estoy acordando del famoso caso Alabama, en donde se estableció el primer arbitraje de la historia en la cuestión en la guerra del norte y el sur en Estados Unidos, cuando el sur estaba perdiendo y se compró un barco que era el Alabama, que el Alabama avanzaba por el Mississippi y como tenía un casco súper reforzado, no lo podían hundir. Recién cuando lo hundieron, empezó
ganó el norte la guerra por completo, y por supuesto ahí se planteó un litigio contra Inglaterra, contra el Reino Unido, precisamente por haberle vendido a los del sur. Y se dice, no, dice, lo que pasa es que acá nosotros no teníamos, nosotros podíamos hacerlo. Bueno, pero lo que pasa es que debieron haber sido neutrales. Estaba la institución de la neutralidad. Entonces, ¿hasta qué punto se puede vender un elemento? Y siempre a uno le surge también, dentro de estos temas, de no recurrir a la amenaza al uso de la fuerza y de solucionar las controversias internacionales, si uno piensa en esos instantes en donde un avión abre sus compuertas y deja caer las bombas sobre Hiroshima o Nagasaki. Cientos de miles de muertos. O sea, ¿hasta qué punto llegamos los seres humanos para poder hacer ese tipo de acciones? ¿Cómo puede pensar el que maneja ese tipo que conduce a esos aviones, puede decir que hacerlo? O sea, tomar esa decisión. Muy difícil. Por supuesto, la no intervención. Sí, todos hablamos de la no intervención, pero la intervención se produce día a día. Hablamos del protocolo de Cartagena. La igualdad de derechos y la autodeterminación, principios clave, ¿no? La igualdad todos son iguales. La autodeterminación, estoy recordando que alguien dijo en algún momento, hace unos meses, dijo, y bueno, habría que dejar que los isleños de Malvinas se autodeterminen. Claro, si se autodeterminan, ¿qué quieren hacer los isleños? Quieren ser ingleses, quieren ser británicos. Entonces, claro, la autodeterminación cede ante el principio de integridad territorial. Porque hasta qué punto se puede desarrollar la autodeterminación. Nosotros en la Argentina resolvimos autodeterminarnos y luchar contra el Reino de España. Y lo conseguimos, y fuimos independientes, nos autodeterminamos. Y manejamos entonces la integridad territorial. La igualdad soberana de los estados, a mí me gusta y me emociona cuando veo en las reuniones de las Naciones Unidas en las que todos los estados son igualitos. O sea, es igual Burkina Faso que Estados Unidos. Son todos iguales, pero no tan iguales. Porque cuando llega el momento de decir, bueno, ¿cuánta tecnología tiene usted? ¿Cuál es el nivel de pobreza que tiene en su territorio? ¿Hasta qué punto se puede defender la igualdad cuando se tiene una pobreza endémica, cuando la gente se muere por cualquier tipo de enfermedad, cuando la gente no tiene para poder vivir, no tiene una vivienda digna, no tiene futuro, no tiene educación? O sea, esos estados son iguales. ¿Ustedes piensan que Haití puede ser, qué sentimiento puede tener un haitiano con respecto a la igualdad? ¿Qué es lo que puede sentir un haitiano? ¿Yamila, un comentario? Acá. No, creo que es más bien reflexivo, ¿no? La cuestión sin duda, de la igualdad de derechos y la autodeterminación, creo que, como bien mencionaba usted, es algo también muy actual, ¿no? Muy de los últimos derechos consagrados, y tenemos que siempre tenerlos en mira teniendo en cuenta los que se consagraron anteriormente. Exacto. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Porque uno puede decir, bueno, yo cumplo, pero al mismo tiempo cuando se cumple, mientras tanto se destruye absolutamente todo un criterio, o se destruye un país o una sociedad. Los ejercicios efectivos de denuncias, las represalias dentro del término del derecho. Sin dudas, los derechos humanos. Y el último, que debería ser el primero, que es la democracia representativa. Y hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hace 50 años, yo puedo hablar con esta óptica de los 50 años, una enorme cantidad de estados no eran democráticos. En cambio, ahora tenemos que, con sus más y sus menos, la democracia se va extendiendo en toda la sociedad. Y eso es muy útil, es muy importante, porque quizás si nosotros
el punto 10, si tenemos un punto 10 con una democracia bien representativa, bien seria y bien consolidada, seguramente van a funcionar los demás puntos. O sea que una reflexión digamos, de tema de derecho interno o de política interna que tiene una influencia sobre todo el resto de la sociedad. Ahora vamos al lenguaje, porque claro, el lenguaje para nosotros es nuestra herramienta. Veamos el tema del lenguaje, vamos a las imágenes. ¿Qué es lo que sucede con el lenguaje? Y tenemos términos, es un tema complejo, porque tenemos dos significados. Fíjense ustedes el término democracia. Si nosotros le preguntamos al señor Maduro si Venezuela es una democracia, va a decir sí que es una democracia. No va a reconocer que hay un totalitarismo y que hay prácticamente una dictadura. La palabra derecho como facultad subjetiva y como norma que obliga, hay palabras con diferentes significados. Lo que pasa es que la textura es abierta. No estamos hablando de una operación matemática. No estamos hablando de una operación matemática en donde establecemos un 2 más 2 es 4. O sea que hay distintos procesos en el lenguaje técnico para evitar estos inconvenientes. Primero, la operatividad. El Código Penal ordena, dispone. Es operativo, actúa. No se puede hablar de un código penal que aconseja, ¿no? El tema de que casi toda la institución en el derecho es un tema de definiciones. Se evidencia que todo lo que es formal tiene que, por objeto, una cuantificación. Ni hablar de la tipificación. Fíjense ustedes en el derecho penal. Se tiene que estar absolutamente tipificado. Me estoy acordando, voy a poner un tema internacional que tiene que ver con la actualidad de lo que ha sucedido en estos días con la presentación que se hizo en Sudáfrica de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto de los israelíes y el terrorismo de Hamas. Y ahí se planteaba de si existía o no la posibilidad de que exista un genocidio. El genocidio, claro, el genocidio es una figura que requiere en la tipificación el elemento de la absoluto de la intencionalidad. Si no hay intención de cometer genocidio, no hay. Y sí, por supuesto, la constitución. O sea, de qué manera se va estableciendo todos estos criterios. Vamos a ver ahora la siguiente imagen. El concepto y clases de método, ¿no? ¿Qué es método? En realidad siempre es bueno ser metódico. Significa un camino, el camino. Y nosotros tenemos métodos en el derecho basados en la razón. La deducción, la inducción, la analogía. Después tenemos métodos basados en la fe. Ayunos, rezar. Fíjense ustedes qué interesante lo que uno ve con respecto a el Ramadán, hace unos días, toda la gente que estaba en sus ayunos estaba rezando, ¿no? Por supuesto, eso no es un método científico, pero podemos concluir que el método científico es la organización de un camino que nos conduzca al conocimiento de que algo es verdad. Los métodos tienen distintas características, pueden ser constitutivos, tienden a encontrar un consentimiento, un conocimiento o un tipo de conocimiento determinado, o son auxiliares que ayudan a encontrar un buen número de conocimientos diversos. Ahora bien, vamos a la próxima imagen. No apareció ninguna manito, ¿no, Yamila? No, por ahora únicamente Omar, pero no sé si finalmente pudo solucionar el tema de su micrófono. Bueno, Omar no desapareció. Bueno, ¿qué es lo que va haciendo el mundo jurídico como conjunto desordenado? En realidad siempre uno tiene la idea de una escalera que se va constituyendo y uno piensa que esa escalera lo va haciendo escalón por escalón. En realidad cuando uno pretende construir una casa, se puede empezar, bueno, desde distintos puntos, desde el punto de vista lógico, ¿no? Por el sótano o la terraza. Una obra musical hay que escucharla por orden. El otro día estuve escuchando
una de las sinfonías de Mozart, y era tan perfecto. O sea, había un orden extraordinario. ¿De qué manera, digamos, Mozart, siendo como fue un niño prodigio, pues, desde los 4 años ya tocaba 2 instrumentos, 2 o 3 instrumentos, se murió a los 33 años? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera vivido el doble? Y realmente la obra uno la escucha por orden. ¿Qué es lo que pasa también, para salir un poco de Mozart, con Gershwin? ¡Qué extraordinario! Qué extraordinario sería saber música y no saber tanto derecho. A mí me hubiera gustado poder aprender música, pero tengo un oído que no existe. La obra musical entonces se construye por orden, una ópera también. Qué emoción que uno siente cuando escucha Nessun Dorma, sobre todo con Luciano Pavarotti, el Eterno. Luego la geometría, tenemos primero siempre me gustó a mí mucho la geometría. Era muy bueno en geometría y no tan bueno en matemáticas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiábamos los axiomas, luego los teoremas? En lógica, primero los conceptos y los juicios y luego los silogismos. Ese era el mundo, nuestro mundo. El mundo jurídico, sin dudas, es un conjunto desordenado. No hay razón para estudiar una materia antes que la otra. Todo implica un todo, pero hay que establecer un orden. Es como en la carrera, que empezamos por introducción al derecho, después civil 1, y no podemos estudiar obligaciones si no tenemos todavía la parte general estudiada. Porque el problema ahí con esta imagen que vemos, ¿cómo usted puede construir la cúpula de la Catedral de Florencia? Uno ve la catedral desde adentro y dice, qué extraordinario, que es un logro, es una de las primeras cúpulas que se hizo en el mundo, porque tiene un tema de sostén muy complejo. ¿Cómo se construye la Torre Eiffel? Se cumplió hace pocos días un aniversario de la construcción en 1889. A los parisinos no les gustaba la Torre Eiffel. Sin embargo, ahora es el sello de Francia y sobre todo de París, es la Torre Eiffel. Ahora, ¿cómo construir la cúpula? Y la cúpula, para poder construir una cúpula o para poder construir un concepto, la clave es empezar por los cimientos. No hay forma de construir un principio jurídico si no es con buenos cimientos. ¿Y los buenos cimientos cuáles son? Y bueno, conocer bien, digamos, qué es lo que pasa, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el tema de en la próxima imagen, los distintos métodos. Vamos a decir toda la argamasa que nosotros vamos a utilizar para poder establecer nuestra base conceptual. Primero tenemos la realidad material, la realidad, la ciencia de la naturaleza. Acá nosotros vamos buscando todo a través del experimento. Luego la realidad psicológica propia, psíquica propia. ¿Cómo se llega? Y bueno, se llega por el psicoanálisis, los psicodramas, etc. Y en ese caso tenemos los órganos para aprehender esa realidad. ¿Cuáles son? Nuestros sentidos se agudizan por los microscopios. La razón se agudiza por análisis, síntesis, deducción, inducción, analogía. La introspección también forma parte. Vamos a la próxima imagen, que es la concepción en 3 pasos y el desarrollo de cada dimensión. Primero tenemos la normología, o sea, la dogmática pasa por 3 etapas. Primero tenemos desde la época romana hasta el principio del siglo XIX, que era la casuística, que son los países anglosajones. Esto de la casuística tiene mucho que ver, porque fíjense ustedes que en el derecho anglosajón siempre se aplica lo que se ha aplicado en determinados hechos anteriores. Me estoy acordando de algo interesante, un fallo que surgió en un momento determinado, hace la última definición del Tribunal de los Lores
fue hace menos de un año, que era en el museo, en uno de los museos más importantes de Londres. Precisamente a mí me llamaba mucho la atención, porque yo me fui hasta arriba, porque ahí había un bar, y me llamaba la atención porque estaba prácticamente pegado a un edificio. Entonces, era muy gracioso, porque uno iba a la ventana, digamos, al balcón de este museo, y se encontraba con que ahí mismo estaba viendo cómo estaban almorzando, tomando el desayuno, los vecinos de enfrente en un edificio todo vidriado, un edificio extraordinario, de esos edificios de primera línea. Claro, iniciaron un juicio. Los del edificio, porque dice, bueno, me están mirando todos, o sea, yo no tengo privacidad. Y curiosamente, en las primeras instancias, se aceptó el principio de que tenían cierto derecho a tener algunos tipos de limitaciones. Pero al final, el Tribunal de los Lores, ¿qué dijo? Y bueno, miren, ¿qué argumento? Y no hubieran comprado, porque la casuística era ¿para qué construyeron el edificio ahí? No lo hubieran construido ahí. O sea, termina de una forma muy, muy extraña. Lástima que no tengo tiempo, porque si no hablaría, digamos, todo el tiempo de este fallo. Pero claro, el principio casuístico de los países anglosajones, en que se utiliza la analogía individual como un sistema de moldes, un caso se decide igual que el otro dependiendo de la decisión y de las razones alegadas en el primero. Segundo, la norma general surge del principio del derecho penal. Nulo un crimen, nula pena sin el ley. No hay crimen, no hay pena sin una ley, previamente. Y por último, los juristas, como actuando como si fueran un rompecabezas, nosotros somos como grandes constructores, ensamblamos las distintas normas en ordenamientos normativos. Entonces vamos a la próxima, en la cual decimos que el derecho internacional, como dije al principio, es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también la de estos con otras entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional, o sea, son sujetos de derecho internacional. Ahora bien, vamos a la próxima. ¿Cuáles son las fortalezas de poder pensar en el derecho internacional? Primero, vivimos en un mundo globalizado. No es un mundo en donde nosotros estamos encerrados y tenemos que tomar una carreta y estar 6 meses como para poder estar en otro país. Es un mundo globalizado. El derecho internacional público se presenta de manera transversal en la comunidad internacional. En segundo lugar, otra de las fortalezas son los acuerdos estatales con fines políticos y económicos y las incidencias que tiene el orden jurídico interno. En tercer lugar, el desarrollo de las organizaciones internacionales. Y luego tenemos que tener un marco legal propicio. En este caso, tenemos la Constitución de la República Argentina de 1994, que precisamente abre la puerta, produce una apertura de mayor eficacia en lo internacional. Y por supuesto, la mayor eficacia en el cumplimiento de la regla de derecho. Veamos entonces ahora las debilidades. Las 3 carencias del derecho internacional público. Descentralizado, no tenemos tribunales internacionales, los tribunales internacionales no son obligatorios. No tengo monopolio de sanciones y no tenemos tribunales obligatorios. Qué difícil que es poder funcionar en este derecho. ¿Cómo hago yo para convencerlos a ustedes de la importancia que tiene este derecho y además la forma que tiene el derecho de poder funcionar? Y claro, se presentan las incertidumbres, los problemas del escenario mundial, de los que he hablado al principio. El terrorismo internacional. Estaban escuchando un concierto en las afueras de Moscú e inmediatamente entra un grupo de personas y directamente asesinan a todo el mundo. Asesinan a todo el mundo. Con 141 muertos. En Rusia,
con el sistema tan cerrado. Yo me estoy acordando del Charlie Hebdo. Yo estaba en ese momento en París y fue algo terrible, terrible. La vida era algo siniestro. Me estoy acordando también de los años en los que ante los ataques que hemos tenido, algunos dicen atentados, y yo digo ataques, que hemos tenido a la Embajada de Israel y a la AMIA Daya, realmente fue terrible. Yo me acuerdo que estaba en la terraza de una casa muy cercana a la embajada y sentí las piedras que volaban en mi cara, ¿no? Y lo más grave, que es lo que genera incertidumbre, que han pasado una enorme cantidad de años, más de 30, y sin embargo no hay solución, no hay culpables, no hay culpables. Cuando uno llega a la AMIA Daya y encuentra todo ese escenario de destrucción, porque está toda cercenada la construcción. Es terrible. Las tensiones endógenas dentro del Estado y las tensiones exógenas dentro de la estructura internacional, la ONU. La tensión que existe entre la homogeneidad y la heterogeneidad. Entonces pasamos a la próxima y vemos las transformaciones del derecho internacional público. Claro, a veces uno dice, las guerras mundiales. Y bueno, la guerra mundial, la primera guerra, en el 28, estableció el pacto Briand-Kellogg, que fue bastante útil, la prohibición de la guerra de agresión. Claro, ¿y cuáles son los problemas? Que no había un tribunal internacional. En la Segunda Guerra Mundial también se produce otro clic muy importante ante los crímenes masivos. Los crímenes masivos, recordemos de qué forma podían encontrarle una solución a esos crímenes masivos. Pero lo importante es que a través de dos autores que fueron muy importantes, que yo les sugiero, porque realmente los libros además son entretenidos, los de Robert Alexy, Chaim Perelman, donde se establecen los crímenes contra la humanidad. O sea, Nuremberg, que es donde se había establecido el código dictado por Hitler para eliminar, digamos, todos los derechos de los judíos, pero en el mismo Nuremberg y en el Tribunal de Tokio, ahí fueron juzgados los responsables de cometer los crímenes contra la humanidad. Voy a poner en la próxima imagen, las innovaciones revolucionarias. Los principios de la Carta de Derecho Internacional, de la Carta de la ONU, en conjunción con la Declaración de Derechos Humanos del 48. La extensión en la admisión de miembros en la ONU con nuevos estándares de derechos humanos, que a mí me gustaría que no se admita un Estado si no cumple con los derechos humanos. El derecho igualitario en la Asamblea General versus el veto del Consejo de Seguridad. La prohibición de la amenaza del uso de la fuerza salvo defensa propia. La prevención y fomento de los derechos humanos y el diálogo intercultural. Y acá tenemos algo muy interesante en la próxima imagen, que es una ayuda de memoria extraordinario, que es el derecho internacional público y la hoja de ruta. Fíjense ustedes, las fuentes de derecho internacional, los tratados, las costumbres, los principios generales, otras fuentes, y van, digamos, saliendo de un tema a otro y se van estableciendo todo este edificio, donde establece el derecho internacional del medio ambiente, ¿no? Cómo está todo interrelacionado, la organización de la comunidad internacional, la Unión Europea, la integración, el futuro, el derecho internacional público y la introducción al derecho, las nuevas fronteras, los sujetos, otros sujetos, los individuos, la protección del individuo. ¿Qué te parece el cuadro, Yamila? Recién, bueno, le estaba haciendo zoom porque no lo había visto y me parece fantástico. Se lo voy a robar para las clases porque me parece extremadamente didáctico y relaciona los conceptos que por ahí en la teoría son muy aislados, se ve perfectamente cómo no lo son, digamos. Es impresionante, porque la verdad que este cuadro
porque este cuadro, con todas estas incertidumbres que hemos hablado, pero realmente demuestra que no se ha perdido el tiempo en el derecho internacional, que hemos avanzado bastante, ¿eh? Hemos avanzado bastante, porque uno cuando ve esto, ve el mapa, realmente dice, bueno, no ha sido un error tan grande, sino que hemos avanzado muchísimo. Así que bueno, el compromiso que dijimos que no iba a ser recreo, así que ahora vamos a poner ahí los saludos, muchas gracias. Y me gustaría ahí ahora que busquemos que vayamos a buscar a nuestros alumnos, a ver si podemos tener 2 o 3 ideitas, a ver si lo que dijimos puede, digamos, tener algún tipo de... Un enorme placer, dice ahí alguien en un texto. Me parece que Omar ha podido solucionar el tema del micrófono. A ver, Omar. Bueno, vamos a ver. No, otra vez está silenciado. Elizabeth Sadowski, a ver qué dice. Bueno, vamos con Elizabeth hasta que Omar pueda desilenciarse. Elizabeth, a ver, Elizabeth. Hola. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? La Hola. escucho, Elizabeth. La escucho, Elizabeth. Oh, soy Omar. Hola. Omar, adelante, Omar. Bueno, perfecto. Por fin, Omar. Bienvenido, Omar. Sí, por fin. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy enriquecedora la clase, la temática muy interesante, la verdad. Muchas gracias en nombre mío y de Yamil. Muchísimas gracias. Bueno, voy a acotar nomás, voy a ser breve. Coincido con Yamila que vamos mutando en cuanto al concepto de lo jurídico que usted comenzó, profe, diciendo, y termino diciendo que sí, en esta mutación, justamente con las placas que usted nos ha provisto, si bien el derecho está presente y debe estar presente en todo momento en el mundo, si bien se ha avanzado, como decía usted, que no está, hay muchos avances con los derechos y todos los abusos y otras cosas que se han hecho, conceptos en cuanto a democracias y no, me parece que hemos avanzado muchísimo, se sigue avanzando. Que sí es lento, yo lo veo de la sociología, de la psicología social, que si bien esto es porque es una construcción que se va dando de acuerdo a los cambios. Qué lástima cómo se entrecorta, ¿no? Pero estaba diciendo cosas muy interesantes. Además que es un follower, Yamila es un follower tuyo. Muchas gracias. Un seguidor tuyo, es un seguidor tuyo. Es un grupo que te sigue. Ya. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿tenemos alguna otra? Porque si no, en ese caso yo ya voy a hacer mi valijita. Tenemos la mano de Elizabeth. No sé si tiene algún problema con el micrófono, Elizabeth. Jacqueline Lourdes agradece. Muchas gracias, muy buenos conceptos, Ariel Sebastián Domínguez. Bueno, están hablando bien. No hay ninguno que hable mal de nosotros. Se aceptan, las críticas también se aceptan, obviamente. Los hemos convencido, Yami. Los hemos convencido. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Y vos objetivo cumplido. Y tu grupo de seguidores, los followers. Gonzalo Oroño, hermoso resumen. Elizabeth Sadowski, no sé qué, algo de comprobado, no entendí nada. Sí, Elizabeth levantó la mano. Elizabeth, si vos querés desmutearte y te escuchamos. Me parece que está teniendo un problema con el micrófono, porque no la escuchamos. Estamos teniendo problema con este Mitch. Susana Gaspari, muy buena clase, siguen hablando bien de nosotros. Camilo, acreditación, bueno, acá completen el siguiente formulario. Camilo está presente siempre. ¿Estás por ahí, Camilo? Firme, claramente, sí, escuchándolos. Firme como rulo de estatua, como se dice el chiste. Bueno, buenísimo, Camilo. Bueno, tuvimos poca participación hoy de los alumnos, están tímidos, ¿no? Por ahí la semana que viene. Solo mencionarlo, claro, habilita que la semana que viene se genere más un diálogo.
Sí, 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 vamos. No, porque el diálogo es fundamental. Cuando uno enseña, yo me he dado cuenta que uno profundiza conceptos precisamente cuando estamos en esa situación en que uno empieza a generar diálogo entre cada uno. Excelente y didáctico, dice ahí otro alumno. Tenemos un grupo de seguidores, pero bárbaro, ojalá. Vamos a ver si nos Alumnos convertimos en influencers, Doc. Tenemos que claro, crear. influencers, sí, sí. Sí, tenemos que generar una. Bueno, ahí está Saleh. Ibrahimi, sí, que fue alumna en otro curso. Ahí levantó la mano, ¿eh? Saideh. Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la Perfecto. escucho. ¿Cómo le va, Saideh? Bien, muy ¿Qué tal, bien, Saideh? gracias, doctor. Un gusto saludarlos. No quería dejar antes que nada de saludarlos. Su exposición fue tan interesante que es como que uno no quería interrumpir es que daba pena. Daba pena como muchas para. gracias. Sí, daba pena Muchas para gracias. interrumpir. A mí me quedaron varias cosas, por ejemplo, bueno, obviamente en el dibujo de armas nucleares o si usamos armas nucleares o francotiradores, creo que Sí. actualmente se están usando, no es una opción excluyente, usamos una cosa u otra, sino que se están usando Usamos las dos. ambas cosas. Exactamente. Sí. Exactamente, entonces es como que, bueno, me pareció eso y bueno, después algunas referencias históricas, creo que antes digamos, de la Torre Eiffel y de las construcciones, me hizo recordar a las ruinas de Persépolis y todo digamos, de que antes hubo, exactamente, antes, digamos, anteriormente hubieron. Y doctor, una cosa que me llamó mucho la atención, y es como que sentí una diferencia entre lo que son, tal vez no es tan relacionado con el tema, pero me llamó la atención, digamos, en cuanto al derecho internacional. Los palacios de lo que son Medio Oriente, los palacios están todos ocupados, visitados o se han convertido en hoteles. Me llama mucho la atención lo que usted comentó, que los palacios de Europa, los europeos, están deshabitados. No es que estén deshabitados, es que digamos, fueron derrotados los príncipes, etcétera, y actuaron una serie de ocupas históricos, estamos ocupas de hace 500 años, y los ocupas fueron generando como una sociedad, como una ciudad que se va consustanciando con el palacio. Entonces, algunos sectores del palacio permanecen, eso lo vi mucho en la parte de Croacia, en parte de Croacia lo he visto, y me llamó muchísimo la atención, porque tiene partes del palacio que todavía están existentes, por supuesto deshabitadas, y luego la gente, los ocupas, fueron armando una ciudad. De una manera o de otra, todas las ciudades son eso, son desprendimientos de algunos palacios, ¿no? Se van generando, nada más que los palacios van desapareciendo, o lo que sucedía, por ejemplo, con Pompeya y todas esas situaciones. Bueno, pero yo lo que pasa es que mezclo mucho y pongo otras cosas que no son de derecho. Pero bueno. No, está perfecto y bueno, justamente me generó curiosidad en preguntarle. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y siempre muchas gracias por sus comentarios, además que la recuerdo perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, yo también. Adiós. Bueno. Adiós. Bueno, entonces, ya con esto no queda ninguna mano. Con mi agradecimiento, por supuesto, a la doctora Yamila Barberis. Un placer, como siempre. Ha tenido comentarios muy enriquecedores y yo siempre realmente soy un alumno. Me siento como un alumno, porque me siento enriquecido con lo que ustedes, esta vez estuvieron medio muditos nuestros alumnos, pero bueno, pero no importa, otra vez será. Nos encontraremos entonces el próximo jueves. El próximo jueves no va a estar Yamila, sino que va a estar otra colaboradora muy buena, que es Luciana Delicio. ¿Sabías, no? Que me va a ayudar. Sí, me comentó. Sí. Luciana, así que vamos a tener otro comentario y otro así medio contrapunto también con Luciana. Yamila, muchas gracias. Por favor, un placer. Aprovecho
aprovecho para decirte que ya tengo el schedule de las clases que tenemos en la facultad, y me voy a ir apareciendo en todos los cursos, que tratar de aparecer en los cursos para que me conozcan, para que digan, qué profesor viejo que es este. Mejor nunca lleguemos a esa edad. El problema que tiene uno, que a veces conviene no llegar a tan viejo, pero bueno, ahora la gente sobrevive. Yo no tengo la culpa que sobreviva. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, y nos vamos. Hasta luego, Hasta la Camilo. semana próxima. Chao, Buenas muchas tardes. gracias, un placer. Próxima Hasta la semana, próxima. Camilo. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias, Nos Yamila. vemos la Muchas semana gracias.